Ferrolana, soltera, de 29 años de edad, nuestra invitada de esta noche es un ejemplo, sin duda, de joven inquieta. Licenciada en Humanidades por la Universidad de A Coruña, es experta en Pensamiento y Creatividad por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y además Community Manager por el Centro Premir de Santiago de Compostela. En la actualidad compagina sus estudios de doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Compostelana, sus investigaciones y sus colaboraciones en el diario El Correo Gallego con la dirección, junto con otras 4 personas, del foro Unirede. Doña Arantxa Serantes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Bueno, expliquemos antes de nada, he de confesar que poco sé de las redes sociales, algo, pero poco. ¿Qué es el foro unirede.com? Es el primer foro gallego, eso sí lo sabemos, de Web 2.0, una red social e empresarial, tengo entendido, con vocación de permanencia, con vocación gallega. Exactamente. Bueno, y nació de una forma pues muy sencilla. Éramos compañeros recién formados en Community Manager de la Academia Premir y además formados también con 2 profesionales, que es Antonio Sánchez y David Serantes. Y bueno, a partir de ahí pues nació una vocación de decir, bueno, y en Santiago de Compostela todavía no hay ningún foro realmente relevante dentro del ámbito del social media. Vamos a intentar hacer algo diferente, innovador, que realmente pues permite la participación del público y que nosotros también nos sintamos realizados en nuestras áreas de conocimiento respectivas, ¿no? Porque somos 5 personas bastante dispuestas a ello. ¿Qué es la Web 2.0? Bueno, pues la Web 2.0 hay que distinguir, porque ahora estamos ya en la 3.0, casi. La 2.0 es, digamos, la que estamos ahora. Es la que, bueno, pues nos permite pues, interaccionar, más o menos, dentro de un orden, pero que luego al mismo tiempo la 3.0 ya empieza a ser colaborativa. Estamos ya en esa transición en la que la recomendación, el uso que hay, pues, por ejemplo, buscamos un hotel y necesitamos que alguien nos diga qué tal lo ha pasado allí, o qué ha pasado allí, o un libro, y alguien nos dice, léete que este está muy bien, y que la propia web o los propios usuarios nos recomienden esas cosas. Entonces, la 3.0 ya estamos al borde. Por eso la 2.0, pues, digamos que es una herramienta pues, más de difusión de empresa, de difusión de conocimiento. Esa es un poco la diferencia que hay y ya digo, estamos avanzando mucho en ello. Su página web está vinculada al evento que van a llevar a cabo el próximo 15 de octubre en la Facultad de Periodismo en Santiago de Compostela. Exactamente, y bueno, esta web, pues digamos que hemos intentado ilustrar un poquito pues las empresas que van a acompañarnos, un poco también pues el programa, incluso los sorteos y las promociones diversas que estas empresas nos ofrecen y también pues un poco el programa que es tremendamente variado y creo que multitarea, o sea, nadie va a aburrirse para nada en este universo 2.0. La web la crearon de inicio, bueno, hace solo 2 meses, todo hay que decirlo, sí. 3 personas, una de ellas era usted y luego se sumaron otras 2, entre las que se encuentra el director de la Asociación 2.0, Fidel Martín. Exactamente, vamos a ver. En principio éramos 3 personas, que era Minia del Río, David Saavedra y yo, y después se sumaron 2 personas más, Juan José Romero Corazat, que bueno, que es ya experto en formación y que además pues lidera su Cademius, que es una especie de academia virtual, y después tenemos en la 2.0 pues a Fidel Martín. Y Fidel Martín, bueno, pues digamos que es una especie también de alma mater, no solamente yo, sino él, porque él también está haciendo un logro muy importante, que es asociar a todos los que somos profesionales de multimedia y a todos los empresarios que también están dentro de ese orden. Entonces, que esté eso en Santiago, pues dice mucho de él también, porque él ha querido crear un tejido asociativo interesante, ¿no? Novedoso. Y bueno, también nos abrió las puertas en tanto en cuanto le dijimos que si podíamos contar con él en el proyecto. O sea, que en eso le tenemos que dar mucho las gracias, pues está haciendo una gran labor. Digamos que
de las 5 personas que dirigen el Foro Unirrede, cada una tiene su función específica y complementaria con la de los demás. Por supuesto, porque vamos a ver, cada uno tiene, digamos, su radio de acción, ¿no? Digamos, por una parte tenemos turismo, tenemos asuntos sociales, que creemos que cada vez más las ONG se están implicando en este mundo, y también pues gente pues para ayudarse unos a otros, ¿no? en esa ínterin, ¿no? de colaboración conjunta, y sobre todo medicina, el campo médico cada vez tiene más experiencia en esto. Y educación también. Educación lo vamos a ver en cultura. Editorial. Sí, y la empresa editorial, y también estamos metiendo mucho las empresas tecnológicas, porque también en Galicia tenemos un tejido importante a nivel tecnológico y hay muchas empresas, que se podían citar algunas, pero bueno, el caso es que este tejido, digamos, estos 4 sectores se ven muy bien representados aquí en Galicia, y creemos que merecía la pena que cada uno tuviera su sección o su ámbito o digamos su especialización dentro de esos términos, ¿no? Creo que cuentan ustedes además con la inestimable colaboración tecnológica de la Facultad de Periodismo, de Jornalismo de Santiago. Pues sí, y la verdad es que hay que agradecerle muchísimo al decano de Periodismo el que nos abría las puertas también para algo que está totalmente naciendo, es emergente. Entonces, que se abriera la propuesta y que nos dijera desde el principio que quería que sus alumnos se formaran y realmente pues supieran cada vez más sobre un ámbito que es muy relevante y que está teniendo cada vez más presencia, incluso hasta en las webs más pequeñas tienen presencia y más sencillas tiene presencia, todo es colaborativo, todo es compartir cada 2 por 3 en estas redes, pues que no solamente sea eso, sino que también puedan especializarse, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en la propia facultad hay también pues másteres como de industrias culturales y de otro tipo, que también les interesará, creo yo, estas subsecciones, ¿no? que hemos creado en el Foro Unirrede, que hacen que la gente se especialice más en aquello que creía ya saber, porque no solamente es gestionar una cuenta, es mucho más, es estar atento a las analíticas, incluso a las estadísticas que hay, ¿no? porque para eso hay Google Analytics, que es una herramienta que sirve para esto, ¿no? Incluso es un poco ver las estadísticas, es ver qué estrategia utilizar en cada momento, es una planificación realmente de un proyecto de social media. Entonces eso necesita mucha más, es muy interesante incluso para las personas que tienen un pequeño negocio y que quieren reactivarlo, que quieren saber cómo pueden pues acercarse más a sus potenciales clientes y también incluso a los potenciales asociados, ¿no? que tiene, ¿no? Entonces es importante que se tenga eso en cuenta, que no es solamente una cuenta y ya está, ¿no? Es mucho más mantenerla, es crear estado de opinión sobre cosas, es influir en la gente, y eso es muy difícil, hay que crear marca, que es lo que se presupone. En tan poco tiempo han conseguido ustedes no solo la participación de muchas empresas, como dice usted, sino también, en 2 meses, repetimos, que 147 personas ya hayan visitado o consultado. Creo que a lo mejor el dato ya es anticuado porque hemos hablado hace unos días. Hace unos días, pues ya tenemos casi 200, o sea que, y matriculados pues vamos en una buena cifra, con lo cual parece ser que está empezando a tomar bastantes posiciones, ¿no? En este sentido estamos muy orgullosos porque creemos que, a pesar de que solamente fueron 2 meses para crear la web, sí, pero llevamos mucho más tiempo detrás intentando pues ver cómo hacerlo diferente, porque hasta ahora siempre ha sido todo muy dialógico. Este tipo de congresos, de cursos, siempre son de uno interviene y el otro escucha, ¿no? Pero en este caso vamos a ser muy interactivos, hasta el punto de que hasta tendremos mandos interactivos, tendremos la posibilidad de acercarse al ponente, que es algo que siempre parece que crear distancia es mejor, pues no. Tenemos a ponentes que estarán predispuestos a ayudar, a crear planes social media, a negociar de cualquier punto posible qué cosas se pueden hacer mejor o peor, o aconsejar, o incluso solventar aquellas dudas que parece que siempre le quedan a un empresario o a un estudiante que dice, ¿cómo voy a aplicar yo esto en mi vida o en mi profesión? Pues ahí va a tener una buena explicación y además el mejor apoyo, porque tenemos muy buenos profesionales que, ya digo, que están ahí representando pues esos sectores, y es un programa tremendamente amplio, incluso para un solo día, con lo cual... Le iba a preguntar a usted qué posibilidades, qué opciones tiene una empresa que participe en el Foro Unirrede. En la página web ya más o menos nos lo ha explicado, pero ¿qué tiene que hacer una empresa para sumarse al Foro Unirrede? Hay 2 opciones. Una primera opción que es a través del Business Meeting Point. Nosotros lo hemos puesto como algo también muy innovador porque en el tránsito que tenemos así, el mediodía más o menos, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de que a través de un vídeo o a través de una exposición o a través del medio que ellos consideren oportuno puedan promocionar su empresa durante unos 5 o 10 minutos. Entonces será una especie como, digamos, de presentación, sí, en el que van a intentar pues exponer aquello que ellos consideran, incluso
va a haber diálogo entre esas personas y los que van a presentar, para que así pues se diga, oye, pues me gusta la empresa, o cómo lo veo, o que reciba consejo. Y por otra parte tenemos la opción de que quieran ser colaboradores. A mayores aún sigue estando abierta esa posibilidad, porque nosotros les daremos publicidad por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, teniendo en cuenta además que tenemos a varios medios de comunicación que están con nosotros y nos apoyarán para difundir y apoyar a esas empresas, y al mismo tiempo también les ofrecemos la posibilidad de que también pues colaboren, o bien materialmente o económicamente, o como ellos así lo estimen oportuno. Estamos abiertos a ello, para que reciban pues todo nuestro apoyo por los canales que nosotros consideramos oportunos, incluyendo la 2.0, o sea que tienen toda opción, claro, tienen todas las opciones. De hecho, queremos que sea muy abierto, que dé muchas propuestas y que incluso precisamente se motive la continuidad a través de eso, incluso apoyos futuros. Tampoco estaría nada mal, por supuesto. Pues me ha pisado casi la siguiente pregunta. Le iba a decir que tienen ustedes nada. vocación gallega, pero que no le cierran las puertas a nadie, y veo que tampoco a nada, prácticamente. Prácticamente, vamos a ver, teóricamente no solamente están profesionales del ámbito gallego, porque doña Fátima Martínez es una gran profesional, además del grupo Vocento, muy reconocida porque ha creado marca, tiene una web incluso, un blog y demás redes sociales destinadas a la creación de marcas, y me parece que es una grandísima profesional en este ámbito. Y además es de Madrid, es decir, no es propiamente ni de Compostela ni de Galicia, ¿no? A pesar de que, bueno, tiene raíces aquí, pero en cualquier caso es una persona que le hemos puesto, digamos, como alma mater, como apertura de este Foro Unirrede, porque nos parece que ella nos puede dar una visión más cosmopolita de cómo se puede realmente crear una marca y realmente qué sentido tienen las redes sociales en nuestro tejido gallego. Entonces, importa muchísimo que nos den la visión también desde fuera y luego desde dentro, o sea, que vamos a tener todas las perspectivas un poquito, ¿no? Oiga, doña Arantxa, para usted, una persona que hoy en día, o una empresa que no esté en Facebook o en Twitter, no existe prácticamente, ¿no? Vamos a ver, me voy a remitir a unas declaraciones del propio David Serantes, que es un gran experto en esto. Dice que prácticamente hoy en día la carta de presentación de muchísimas empresas es su Facebook, su Twitter, su LinkedIn e incluso su página web. Y que a partir de ahí es donde se puede presentar una empresa. Mire, nosotros tenemos tal cuestión, estos son nuestros canales, estos son nuestros servicios, tenemos tanto volumen de personas que han dicho I like this, ¿no? Nos gusta esto. Y a partir del me gusta sabemos si tiene impacto o no tiene impacto una empresa. Entonces, por ahí va un poco el sentido. Sin estar hoy en día en redes sociales, primero, no llegamos a un ámbito internacional en medio de la globalización, que es en la que estamos, y por otra parte, si prescindimos de redes sociales, no permitimos que el propio usuario o cliente critique o alabe nuestros productos o la cosa que nosotros ofrezcamos. Entonces, es una opción. Usted es licenciada en Humanidades, como decíamos, está haciendo el doctorado en Filosofía y Letras, Pues es experta en pensamiento y creatividad, es Community Manager, que es una especie de gestor comunitario, gestor de redes, entendemos. Sí. ¿Así son los humanistas, entiende usted, del siglo XXI? Yo creo que sí. Es que, ¿Los Leonardo da Vinci de nuestra época? Sí, sí, porque la creatividad está tremendamente unida a la capacidad de innovación. Es que creo que es, un requisito sine qua non. Hoy en día, si realmente, por ejemplo, si Leonardo da Vinci no fuera capaz de gestionar la técnica, es decir, si no tuviera una técnica para crear aquellos maravillosos inventos que él realizaba, hoy por hoy dejaría de ser pues ese inventor, esa parte de invención la dejaría de lado y nos remitiríamos exclusivamente a su obra pictórica y ya está. Pero esa parte de innovación creo que hoy en día tenemos que tener un humanista 3.0, yo creo que ya tenemos que partir un poco por ahí. De innovación y de difusión, naturalmente. Sí, pero es que además critican muchas veces que la parte humanística siempre está del lado de la ciencia, lejos totalmente del ámbito científico, del ámbito empresarial, parece que nos dejan un poco al margen y creo que es una equivocación pero terrible. ¿Y no cree usted que se puede producir un sobreexceso de información? Usted es joven, usted entiende mucho de esa materia, yo no tanto. Una persona mayor que no haya tenido contacto desde el principio no puede verse saturada con tantos canales de información y vías de intercambio de conocimiento. Saturación la hay, porque al estar en esta sociedad de la información, que no del conocimiento, pues creo que sí que van a sufrir un poco el colapso de decir, ¿dónde puedo encontrar realmente aquello que me interesa? ¿No? Si yo soy un lector de tal autor, o a mí me interesan tales libros, o a mí me interesa tal música, ¿qué puedo hacer? Pues precisamente en el posicionamiento es donde va a estar realmente el futuro de estas cuestiones, sobre todo de las webs y de las empresas y demás. Es decir, hay que elegir.
Sí, y el posicionamiento que hay y la capacidad de recomendación que haya a la hora de buscar en un buscador X va a delimitar las opciones que encontremos en base a algo. Si una web está bien posicionada, por ejemplo, un museo arqueológico, y a mí me interesa Egipto, yo pongo Egipto en el buscador, llegará un momento en el que si me sale el Museo Arqueológico de Barcelona, pues entonces será mi primera opción, o será una idea que yo iré allí a buscar porque está de número 1 en ese buscador. Entonces interesará muchísimo el posicionamiento y también los canales que vengan asociados a esa empresa, porque si no, no voy a ser capaz de localizar aquello que me interesa y de priorizar esas alternativas. Y creo que referido a las personas que sean más mayores, ¿no?, que no hayan sido socializados en ese ámbito, creo que no está de más, porque ya digo, existen abuelas blogueras, existen personas que a pesar de su avanzada edad, incluso hasta llevan spots publicitarios de móviles de última generación, que además, a ver, los haylos, si no léase YouTube, que ahí hay cantidad de opciones, y además hay alguna hasta muy famosa, y que como la que más, creo que incluso puede hasta ser un incentivo para personas que sufren algún tipo de trastorno, algún tipo de, incluso la propia soledad, en muchas cuestiones puede liberar a mucha gente de muchas afecciones, y de muchas enfermedades incluso. Pues la soledad se combate también leyendo, y nuestra invitada esta noche es también autora de un libro que le teníamos escondido como sorpresa, su primer libro, María entre los claros del bosque, la primera obra de Arantxa Serantes. Con esta sorpresa nos despedimos. Arantxa, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Nada, muy buenas noches, gracias a vosotros. Y suerte con el libro. Pues gracias. También, y con el Foro Unirrede. Ustedes ya saben que de lunes a jueves tienen una cita a eso de las 10 menos 10 aproximadamente, aquí en Popular Televisión Galicia. No ve acción, pasen una buena noche. Eso no te lo esperabas, ¿eh?